Bien, buenas tardes. Les voy a presentar a continuación la exposición Violencia en el contexto de las tecnologías de la información, análisis de las alertas de la plataforma Nos Protegemos contra el acoso virtual. Bien, este trabajo se ha realizado en el marco de las responsabilidades que tiene el Observatorio Nacional, que es reconocido como un mecanismo de generación de información y gestión del conocimiento del Estado peruano que articula el Sistema Nacional para la Presentación, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. El observatorio brinda insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas, priorizando de forma especial la violencia a las personas en situación de vulnerabilidad. Es así que el observatorio cumple la función de articulación nacional, de sistematización de datos, de monitoreo de políticas, de generación de conocimiento y también de incidencia política. Bien, este observatorio ha sido creado en el marco de la Ley 30364. Para comenzar, iniciamos con una primera pregunta: ¿qué son las tecnologías de la información y comunicación? De acuerdo a la PCM del Decreto Supremo número 066-2011, se señala que las tecnologías de la información y comunicación, o TIC, son el conjunto de servicios, redes, software y dispositivos de hardware que se integran en sistemas de información interconectados y complementarios con la finalidad de gestionar datos, información y procesos de manera efectiva, mejorando la productividad de los ciudadanos, gobiernos y empresas, y dando como resultado una mejora en la calidad de vida. Por lo general, consideramos que las nuevas tecnologías de la información son únicamente las redes sociales. Sin embargo, en atención a esta definición que es de la PCM, CONCITEC ha señalado que las tecnologías de la información y comunicación comprenden un conjunto más amplio de tecnologías vinculadas a la computación, a los sistemas cognitivos, a la ciencia de datos y a las plataformas de redes, como se puede ver en este gráfico. La segunda pregunta que nos hemos hecho es si existe una violencia virtual o violencia a través de las tecnologías de información y comunicación. Y de la revisión que hemos efectuado hemos encontrado de que las tecnologías de información y comunicación son un medio de expresión de la violencia y el crimen. Así también hemos encontrado que configuran nuevas relaciones de violencia y que reproducen las relaciones de desigualdad, que amplifican los efectos de la violencia y que no siempre tienen equivalentes en la tipificación penal. Bien, acá quiero destacar algunos documentos que hemos revisado. Hemos revisado un estudio realizado por Denise Albornoz y Marieli Flores, que se llama Conocer para Resistir, y nos señala lo siguiente: que la violencia de género en línea, que es el concepto que utilizan, es un problema real, que la violencia de género en línea busca castigar la expresión de ideales, intereses y contenidos que defienden la igualdad de género, que la violencia de género en línea se ejerce principalmente por desconocidos o personas que podrían ser conocidas pero que operan de manera anónima, y también es ejercida por grupos organizados. Asimismo, este estudio señala que esta violencia tiene un impacto psicológico y emocional en quienes la sufren, generando inestabilidad emocional, estado de alerta continua, agotamiento, sensación de inseguridad, pérdida de confianza e impacto en otros ámbitos. Asimismo, este estudio nos manifiesta que existe una interrelación entre las diferentes modalidades de violencia que se dan a través de las tecnologías de información y comunicación. Es así que el acoso virtual puede vincularse a ataques coordinados, a robo de identidad, a difusión de datos personales, a pornografía no consentida, amenazas y extorsión. Es decir, que hay una relación, interconexión entre diferentes violencias que permite identificar los puntos de entrada a la violencia y las posibles rutas de ataque y estrategias. Es decir, que todo esto configura un sistema complejo de violencias, con el objetivo de debilitar y perjudicar a la víctima.
Así también hemos revisado un documento denominado Ciberbullying, que habla de la violencia relacional en la sociedad de la información. Es un estudio descriptivo de la violencia y el acoso escolar en adolescentes en 9 ciudades del Perú. Este estudio fue desarrollado por Arnao y Suparchin en el año 2015 y señala que el ciberbullying es una violencia que se da entre pares. Aquí no suele haber una relación de poder explícita. No necesariamente es una violencia que tiene connotación sexual, es por eso que no entra fácilmente entre los delitos que están tipificados en el Código Penal. Es una violencia que se utiliza para ridiculizar, para criticar, para burlarse, y se generan ataques masivos virtuales, ¿no? Y señalaba este estudio que un 40% de adolescentes han indicado que nunca dieron autorización a sus amigos para subir fotos personales, las cuales se suben a través del smartphone, en la que se fotografía a los compañeros en momentos vergonzosos o incómodos, y luego estos son víctimas de las burlas y la ridiculización masiva, ¿no? por parte de sus pares. Asimismo, revisamos otro documento de Estefanes y Vázquez respecto a la desigualdad de género y sexismo en las redes sociales, y concluye este estudio que los contenidos de las redes sociales en ocasiones son reproducciones de la violencia sexista simbólica contra las mujeres, que es percibida y reproducida de manera distinta de acuerdo al sexo y la edad. Y efectivamente señalaban mayor vulnerabilidad entre las mujeres adolescentes y más jóvenes, y asimismo señalaba este estudio que las redes sociales son un espacio de exposición de la intimidad personal, especialmente en el caso de las adolescentes, lo cual supone un elemento de riesgo para ellas, riesgo que aumenta a medida que disminuye la edad. Y señalaba que el principal mecanismo de la exposición de la intimidad personal era a través del Facebook, a través del selfie, a través de la foto dedicada, a través de la foto sexy, mecanismos para mostrarse, para construir su identidad personal, los cuales generaban un riesgo para ellas, ¿no? En la medida de que las hacían vulnerables a diversas situaciones de acoso sexual. Bien, hicimos también una revisión de la normatividad, y tenemos que el decreto legislativo número 1410 incorpora el delito de acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audio con contenido sexual al Código Penal. Esta es una norma relativamente nueva, ¿no? Esta norma recoge algunos delitos que ya existían, pero le hace la precisión que el acoso sexual, el chantaje sexual y la difusión de imágenes y materiales puede hacerse también a través de las tecnologías de la información y comunicación, es decir, a través de las TIC. Bueno, así de manera general, para hablar de lo que es el acoso, en el artículo 151A del Código Penal se habla de los delitos contra la libertad, especialmente el de la violación de la libertad personal, ¿no? Y entonces acá se habla del acoso como aquel que vigila, persigue, hostiga, asedia, busca establecer un contacto o una cercanía sin su consentimiento, sin consentimiento de la persona. La modificación de la ley señala que no tiene que ser reiterado y que puede realizarse a través del uso de cualquier tecnología, y tiene un agravante hasta 7 años de pena privativa de la libertad cuando la víctima es menor de edad, cuando es persona adulta mayor, cuando se encuentra en estado de gestación o cuando es una persona con discapacidad, cuando es relación de pareja, relación familiar, dependencia, o se lleva en una relación laboral o formativa, ¿no? Entonces, eso es el acoso. Pero si vemos acá el bullying, el ciberbullying, en donde no necesariamente hay una vigilancia, hay una persecución, sino que es otro tipo de relación, en donde básicamente está el centro en la burla, en la crítica, de repente en la ridiculización. Vemos que
vemos de que es una situación que no encaja mucho en este delito, ¿no? Bien, la violación de la libertad sexual, y está lo que es acoso sexual del artículo 176, y que señala, ¿no? La vigilancia, la persecución, el hostigamiento, el asedio, el establecer un contacto o cercanía sin el consentimiento para llevar actos de connotación sexual, ¿no? Esto también podría ser realizado a través de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Y los agravantes incrementan la pena hasta 8 años, cuando la víctima es persona adulta mayor, cuando se pone en estado de gestación, cuando tiene discapacidad, cuando hay relación familiar, dependencia, subordinación, cuando es pareja, cuando hay relación laboral, educativa, formativa de la víctima, y cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. ¿No? Esto es lo que se llama la violación de la libertad sexual. Acá no se considera a niños ni a niñas, puesto que se establece que ellos no tienen libertad sexual, sino indemnidad sexual, y hay otro delito en donde se configura para ellos, que ahora lo vamos a mostrar. Luego está lo que es el chantaje sexual, que está incorporado en el artículo 176C, que bueno, que se refiere al que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de las tecnologías de la información o comunicación, ¿no? Eso es lo que se precisa a fin de obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, ¿no? Y señala que tiene un agravante. El agravante es cuando el agente amenaza a la víctima con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en lo que ésta aparece o participa. Asimismo, la ley 30096, la ley de delitos informáticos, está señalando en el capítulo 2 que se refiere a delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexual, y establece en su artículo 5 las penas por proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, y señala: el que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener un material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Esta inhabilitación se refiere si es que la persona ejerce algún cargo público. En la revisión de la bibliografía, a este tipo de delitos se le conoce como el grooming, ¿no? Y según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología y la Divindad, nos señala que más del 60% de las víctimas de grooming, es decir, de las proposiciones a los niños con fines sexuales a través de internet, tiene a víctimas entre 12 a 15 años, y las redes más utilizadas son precisamente el Facebook. Bien, así también contamos con una normatividad sobre pornografía infantil, y bueno, y también habla, ¿no? El que posee, porque la posesión también es considerada pornografía infantil, el que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publica, importa, exporta por cualquier medio, incluido las imágenes, vídeos, audios, etc. Siempre y cuando utilice a personas de 14 y menos de 18 años, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años, ¿no? Y bueno, y en el caso de que esto se difunda a través de las nuevas tecnologías de la información, acá también esto dice, ¿no? Dice, el material, acá dice, la pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 12 años, y de 50 a 375 días multa cuando el menor tenga menos de 14 años de edad y el material pornográfico se difunda a través de las tecnologías de la información o de la comunicación. Es decir, de que acá se incluye un agravante, ¿no? El que esta información sea procesada o transmitida a través de las TIC. Asimismo, recientemente el Perú se ha adherido al Convenio de Budapest, que es
que es el primer tratado internacional que busca frenar los delitos informáticos, así como los delitos en Internet, y esto implica modificar el Código Penal o la Ley de Delitos Informáticos a fin que podamos adaptarnos a fin que se pueda adaptar nuestra legislación a este convenio. Bueno, otra información adicional es que también existe el delito contra la intimidad y también incluye que si se utiliza algún medio de comunicación social, y se puede entender que el Internet, las redes sociales son un medio de comunicación social, esto es la violación de la intimidad. Así también está el delito de la difamación, que también puede ser realizado a través de otros medios de comunicación social. Bien, ahora para entrar al tema, a los datos que vamos a presentar, les quiero comentar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con una plataforma que se denomina No al Acoso Virtual, que fue implementada en el año 2018, cuando aún no se habían implementado todas estas figuras legales que hemos señalado en la ley 1410, ¿no? Entonces, de manera de que ahí utilizamos un conjunto de términos que se han ido encontrando en la bibliografía disponible, ¿no? Esta plataforma ha tenido por objetivo visibilizar la violencia que se produce a través de los medios virtuales y de manera específica el acoso virtual y teniendo en consideración que estos casos no eran registrados y captados en los otros servicios con que cuenta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como son los centros de emergencia mujer, la línea 100, el servicio de atención de urgencia, ¿no? Entonces, esta es una plataforma en donde una persona puede comunicar un hecho de violencia a través de las tecnologías de información y comunicación, o también un tercero puede hacer esa comunicación, ¿no? Esta plataforma tiene 3 registros por día y se basa en el registro de una alerta de acoso virtual. El término que se utilizó para esto es el siguiente: el acoso virtual, ciberacoso o acoso cibernético es la acción o conducta realizada por una persona o grupos de personas para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar con o sin connotación sexual a través de medios de comunicación digital a una persona quien rechaza estas acciones por considerar que afecten o vulneran su derecho a la dignidad, a la integridad, a la salud o el derecho a una vida libre de violencia. Es el concepto que se utiliza en esta plataforma, que como le están viendo, quienes la conocen van a ver de que las imágenes que aparecen ahí son básicamente de mujeres adultas y jóvenes, ¿no? No es una plataforma que tenga imágenes de niños, de manera de que usualmente las que más registran alertas son mujeres jóvenes y adultas. Bien, hemos efectuado el análisis de la casuística con el objetivo de visibilizar las situaciones de violencia de las mujeres integrantes de grupos familiares en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y de promover la reflexión e interés por la investigación en el tema, así como las mejoras de las estrategias de investigación. A diferencia de la información que se ha presentado en los otros eventos en donde hemos podido hacer un análisis profundo aplicando las técnicas de la minería de datos, en este caso esto no ha sido posible, ya que la información tiene menos variables, es más escueta. No obstante, consideramos que es importante presentarla a fin de motivar el interés en esta problemática. Hemos hecho el análisis estadístico basados en estos registros administrativos y se ha procesado con el software SPS estadístico. Asimismo, hemos trabajado sobre una población de 1.603 casos de presunto acoso virtual, porque hay que establecer esto, que son presuntos casos de acoso virtual que se han registrado en el periodo del 16 de febrero del 2018 al 31 de julio del 2019, es decir, en un año y medio. Esta plataforma establece los siguientes tipos de violencia: insultos electrónicos u ofensas, el hostigamiento propiamente dicho, la ciberpersecución, que incluye la comunicación amenazante, el happy slapping, que es la difusión a través de las redes de una agresión a una víctima, la ciberamenaza, que es la intimidación, hostigamiento, humillación y amenaza propiamente dicha, stalking,
que es el acoso para establecer una relación sentimental, la suplantación de identidad, la sextorsión, que es la amenaza de publicar contenido sexual, el ciberbullying, que es la violencia entre pares, niños, niñas y adolescentes, y el grooming, que es el contacto a niños o adolescentes con fines sexuales, ¿no? Cada uno de estos, que de alguna manera tienen ya su equivalente en algunas figuras que ya están establecidas en el decreto 1410, ¿no? O en otras figuras que ya se tipifican en el Código Penal y otras no. Bien, acá vienen los datos. Les comenté que de los 1.603 casos hemos identificado que 1.388 casos han sido referidas por una víctima, entre comillas, por un caso de presunto acoso virtual, y el 13.14% ha sido referido por un informante que señala no ser la víctima, pero que conoce a alguien cercano que es la víctima. En este caso hemos identificado que entre las informantes hemos encontrado a padres y madres que reportan acoso virtual a sus menores hijos e hijas, ¿no? Y como verán, pues es una plataforma en la que los niños y niñas no suelen reportar los casos, pero sí hemos tenido el reporte de padres y madres que han señalado esta situación. Acá pueden ver lo que son algunos de los medios de comunicación digital a través del cual se han manifestado las diferentes situaciones de violencia virtual, de acoso. En primer lugar el Facebook, le sigue el WhatsApp, le sigue el mensaje de texto, el chat, Instagram, correo, las páginas web, y verán que esta es una respuesta múltiple porque lo usual es que exista una combinación de medios. Encontramos asimismo que, bueno, ya trabajando únicamente con este grupo de 1.388, que son las víctimas de las cuales tenemos información a detalle, encontramos que el 88.7% son mujeres, mientras que el 11.2% de las víctimas son varones. Y acá vemos en este histograma, acá vemos cómo se distribuyen las edades, ¿no? Entonces encontramos que básicamente las mujeres están en el grupo de 17 a 30 años, 17 a 28 años, es decir, que son básicamente mujeres jóvenes, ¿no? Aunque también se aprecia un pequeño porcentaje de adolescentes, igual en el caso de los varones tenemos un pequeño porcentaje en adolescentes. No obstante, el acoso virtual puede darse en cualquier etapa del ciclo vital, ¿no? Como se está viendo aquí, y cabe señalar que hemos tenido un caso que se ha definido como intersexual, una víctima que se ha definido de esa manera, ¿no? Y por eso que no aparece en la categoría de mujer ni tampoco de hombre. Entonces, en cuanto a los grupos etarios, encontramos que el 60% tiene entre 18 y 29 años. Encontramos también un pequeño porcentaje de niños y adolescentes. Imaginamos que este pequeño porcentaje es por el tema de la accesibilidad al servicio, ¿no? Y no porque de repente o no porque exista un menor número de casos, ¿no? Y bien, en cuanto al tema de la opción sexual, nos pareció interesante identificar que un 4.6% ha referido como opción sexual el ser gay, lesbiana o bisexual, y se aprecia un 28.1% de no respuesta, y un 67.3% se ha señalado como heterosexual. Esto es importante puesto que el tener una opción sexual diferente muchas veces es un motivo de vulnerabilidad frente a los diferentes tipos de violencia, ¿no? Incluido en este caso lo que es la violencia a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a las regiones, encontramos que la mayoría de las alertas vienen de Lima Metropolitana, le sigue Amazonas, Arequipa, Callao y La Libertad. Eso es lo que vamos viendo. No obstante, han sido reportados casos de todas las regiones del país. Bien, nos preguntamos al inicio, ¿quiénes son las víctimas? Hemos señalado que mayormente son mujeres,
hemos señalado que mayormente son jóvenes, que aunque afecta en todas las etapas del ciclo vital, encontramos mayor vulnerabilidad entre las mujeres y las más jóvenes. Aquí vamos viendo que, aquí vamos identificando otro aspecto muy importante que está referido al medio a través del cual se ha manifestado el acoso, ¿ya? Y su vinculación con el sexo, ¿no? Y bueno, y hemos encontrado algunas pequeñas diferencias, sobre todo en lo que es la interacción de varias formas de acoso. Por ejemplo, en este único caso que ha señalado ser intersexual, encontramos que la violencia ha sido efectuada por todos los medios, ¿no? Por Facebook, por WhatsApp, por mensaje de texto, por la página web y por chat. Es decir, de que ha recibido ataque por todos los medios, ¿no? En el caso de víctimas hombres y víctimas mujeres, encontramos que en primer lugar está el Facebook, pero en el caso de las mujeres el WhatsApp ha sido utilizado con mayor frecuencia como ese mecanismo de control y mecanismo de acoso. Bien, aquí hicimos un análisis sobre el sexo de la presunta persona que acosa y los medios por la cual ha realizado el acoso, ¿no? Y vemos también que existe una diferencia. Encontramos que en el caso de las mujeres que han acosado, que son el 32.5%, el medio más utilizado era el WhatsApp en un 83.1%, y en el caso de los varones, que era el 61.2%, era el 69.9%. Encontramos también de que se han identificado a presuntas personas acosadoras, ya que como intersexuales, que representa el 1.1%, en este caso, que aquí son 15 alertas, 15 casos, y también un importante 5.2% que está referido a sin datos, ¿no? En relación a lo que es el sexo. Ya, y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios relacionales? ¿Quiénes son las personas que acosan? Entonces encontramos de que en un 51.9% se trata de un desconocido o desconocida. Sin embargo, encontramos que en el resto de casos, que es prácticamente un 49%, la persona que acosa sí ha sido identificada como pareja, otra persona o familiar. Es posible que inclusive este grueso de desconocidos podrían ser personas conocidas que se amparan bajo el anonimato que te dan las redes sociales, ¿no? Entonces encontramos que un 51.9% de los casos ha sido ejercido a través de un desconocido, es decir, una desconocida ha sido la persona acosadora. En un 23.1% ha sido la pareja o es pareja, en un 22.4% ha sido otra persona que no es pareja y que tampoco es pareja y que tampoco es familiar, que podría ser acá un vecino, el profesor. Y un 2.5% de la violencia ha sido ejercida por parte de un familiar. Bien, ahora les voy a mostrar los datos que se ha recogido de lo que es el vínculo relacional desconocido. Entre los desconocidos que han incurrido en acoso, hemos encontrado que entre las víctimas el 89% son mujeres y el 11% son varones. Bueno, y aquí entre los desconocidos, bueno, hemos encontrado a la víctima que se refiere como intersexual. Ahí vemos las edades, también acá coincide, se trata de personas básicamente jóvenes, ¿no? Bueno, en relación a las manifestaciones del acoso virtual por parte de un desconocido o desconocida, que como ya le mencioné, es más del 51% de todos los casos. Tenemos que en el caso de las mujeres, ellas han sufrido básicamente hostigamiento de un 80%, 59% insultos electrónicos, 47% la ciberamenaza, el 31% la ciberpersecución,
28% el stalking y 2% el happy-slapping. Y este último, como les comenté, es cuando alguien se graba, es cuando se graba la agresión de una víctima y luego se difunde en las redes sociales, ¿no? Bueno, las cifras en el caso de los hombres como víctimas son similares, y bueno, y acá también está el caso que se ha reconocido como intersexual, ¿no? Entonces encontramos que básicamente hostigamiento, insultos electrónicos y ciberamenaza son las principales modalidades de manifestación de esta violencia. Bueno, ahora vamos al vínculo relacional familiar. Cuando la persona que acosa es un familiar, encontramos que en el 85.7% la víctima es mujer, que en el 14.3% la víctima es un hombre. Acá pueden ver las edades, es decir, que se puede ser víctima en cualquier etapa del ciclo vital, pero destaca el ser joven y adulto en este caso, ¿no? Y acá les mostramos el sexo de la víctima y manifestaciones del acoso virtual. En el caso del vínculo relacional familiar, encontramos que destacan en el caso de las víctimas mujeres los insultos electrónicos en un 70% y el hostigamiento en un 60%, y en el caso de las víctimas varones en un 80% la ciberamenaza y en un 40% la ciberpersecución. Acá sí vemos una diferencia, ¿no?, en lo que es el entorno familiar. Bien, y bueno, y viendo a detalle el vínculo relacional de la familia, encontramos, por ejemplo, que aquí, bueno, entre las personas que acosan, bisnieto, cuñado, hermano, hijastro, hijos, madrastra, madre, primo, sobrino, suegro, tío, yerno, y bueno, y acá destaca, por ejemplo, los cuñados, destacan los primos, y bueno, y a continuación lo que se ve aquí son los diferentes medios a través de los cuales se ha efectuado el acoso, ¿no? Bien, ahora cambiando de escenario relacional, estamos en el escenario relacional de pareja o expareja. Entonces encontramos que el 89.4% de las víctimas son mujeres y el 10.6% de las víctimas son hombres. También básicamente son personas jóvenes y adultas los que han registrado una alerta, ¿no? Porque hay que recordar que es el registro de una alerta que se da en una plataforma virtual. En cuanto a las manifestaciones del acoso son similares tanto entre mujeres y varones en el escenario del vínculo relacional de pareja y expareja, ¿no? En primer lugar el hostigamiento, en segundo lugar insultos electrónicos, en tercer lugar la ciberamenaza. Y nos preguntamos acá en específico quiénes son. Entonces encontramos acá el conviviente, enamorado, esposo, ex conviviente, ex enamorado, ex esposo, ex novio, el novio, la novia, y encontramos que en el caso de los ex enamorados existe un mayor número de interacciones del acoso, ¿no?, a través de los diferentes medios que tienen las redes sociales, ¿no? Ahí ven la cifra de 433 interacciones, que es bastante alta, y también acá vemos, ¿no?, o sea, en cada uno, ¿no?, en Facebook, en Twitter, mensajes de texto, ahí vemos las interacciones, y también del ex conviviente en menor proporción, pero sí destaca el ex enamorado. Bueno, ahora hablando del vínculo relacional de conocido. Es un conocido, no es familiar, no es pareja, no es desconocido. Bueno, encontramos que en el 89.4% se trata de una víctima mujer y en un 10.6% se trata de una víctima de sexo masculino. Bueno, en cuanto a las manifestaciones del acoso virtual, está el hostigamiento, insultos electrónicos, la ciberamenaza, en términos muy parecidos, pero en el caso de las víctimas de sexo masculino de los hombres, ahí vemos un porcentaje de 58% en relación al 44%
que tienen las mujeres, ¿no? Pero hay que ver también de que acá el porcentaje de varones es mucho menor que en el caso de las mujeres, ¿no? Y bueno, y vamos a ver acá quiénes son. Entonces encontramos principalmente los amigos o amigas, luego le sigue un compañero de estudios, en tercer lugar está el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, la jefa. Entonces estos son los vínculos relacionales que se establece con un conocido o conocida que puede caer en acoso virtual. Finalmente, para concluir, les mostramos este cuadro en donde nos señala que todas estas alertas han sido revisadas por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Un porcentaje ha sido archivada y un porcentaje fue atendida. Entonces, en el conjunto, entre las que fueron archivadas, se archivaron porque se repetían, porque no habían consignado el correo, porque, bueno, el equipo que los revisó consideró que no calificaban. Pero aquellas que sí fueron admitidas, encontramos algo muy importante, que un 48.8% no han calificado como casos de acoso, ¿no? Entonces, aquí nos quedábamos la pregunta, que si no calificaron por falta de evidencias, porque es difícil conseguir evidencias, o porque también de repente las figuras penales que tenemos a disposición tienen muchas limitaciones para configurar estas formas de violencia que al manifestarse a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación tienen diferentes variables y manifestaciones, ¿no? Bueno, finalmente como conclusiones tenemos que las víctimas son de ambos sexos, pero destacan las mujeres, adolescentes y jóvenes con el 88.7%, que un 2% corresponden a niños, niñas y adolescentes, al parecer porque el servicio está orientado a personas jóvenes y adultas, ¿no? Y no porque la violencia hacia ellos por parte de los padres sea menor. Con relación a la opción sexual, se ha tenido un 4.6% de víctimas que declararon ser gay, lesbiana y bisexual, lo que nos señala que también la opción sexual está asociada a una mayor vulnerabilidad a ser víctimas de acoso. Facebook y WhatsApp son las redes de comunicación más referidas para el ciberacoso. El 51.9% desconoce a la persona que la acosa, más el 48.1% sí la identifica y la tenemos como familiares, pareja o conocidos. Un 23.1% recibe el acoso por parte de la pareja o pareja, y destacan por intensidad del acoso los ex enamorados. La persona que acosa puede ser de ambos sexos, hombres en un 61.2% y mujeres en un 32%. El hostigamiento, insultos electrónicos, amenazas y persecución han sido las modalidades más referidas. Y entre las demandas admitidas, el 48.8% no han sido calificadas como acoso. Bueno, esta es la información que hemos presentado desde el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es una información bastante exploratoria, todavía hay poca información, hay pocos datos, pero consideramos que son lo suficientes para promover el interés en investigar, en ahondar, en tomar en cuenta en cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van configurando y amplificando de repente los efectos de la violencia, ¿no? Entonces nosotros desde el observatorio nos unimos a la lucha porque exista un mundo libre de violencia para las mujeres, para los niños, niñas, adolescentes, para varones y mujeres en general, para cualquier persona. Y con el avance de la tecnología, este mundo no es solamente el real, sino también es el mundo virtual, ¿no? Bien, muchísimas gracias.